Bienvenidos, este es Charles Gelben Podcast. Estamos buscando un entrenador. Se nos fue Fabré, tenemos a Eddie, pero estamos buscando uno de verdad. Intro. Estamos buscando entrenador. Después de Fabré, esperamos un futuro mejor. Ahorita nuestro entrenador Edin Terzi se está ocupando del equipo, pero él se ocupa hasta junio de 2021. El equipo, por supuesto, a partir de ese momento va a buscar a alguien que sí nos lleve a los objetivos que necesitamos. Tan sencillo como la Bundesliga, la podemos ganar, es fácil. Ya se barajan varios nombres. Hay uno que suena muy fuerte, que es el de Marco Rose, el actual entrenador del Mönchengladbach. Yo no sé si lo sabía, Tomás. Según el periodista Gianluca Di Marzio, varios portales lo citan y ya comentan de que hay negociaciones, por supuesto, por debajo de la mesa con este entrenador, porque tampoco pueden irrespetar la figura de Edin. También hay otros. Ha sonado también el nombre de Pochettino. Me parece que Pochettino se quedó sin chamba. El hombre está en un año sabático, está pasando muy bien su cuarentena. ¿Por qué no? También está sonando el entrenador del Leipzig, Julian Isnall, está entre los nombres que podría hacerse cargo del equipo. Y hay dos más, el entrenador del Ajax, Erik ten Hag, y Jesse Marsch, que es el actual entrenador del Salzburgo. Entre esos candidatos se maneja quien va a llevar las riendas del equipo a partir de la temporada entrante, no del año que viene. ¿A quién te gusta a ti, Tomás, de todos ellos? Bueno, ahorita me dice que ninguno. ¿Por qué él es así? No, mi gente, primero que nada, un saludo a todos los negriamarillos que nos siguen aquí con nosotros en el podcast. Vamos a dejar las cosas claras primero. Es verdad, hay muchos rumores, está el tema del técnico del Gladbach, está el tema del técnico del Leipzig y está Pochettino. Vamos a situarnos en el aquí y el ahora y hagamos un pequeño ejercicio de directiva. Tenemos a Mauricio Pochettino sin trabajo y no se le dio la oportunidad de agarrar el equipo desde ahorita. ¿Por qué? Lo más seguro es que no sea del agrado de nuestro director del equipo. El director deportivo, el gerente deportivo del equipo. Sí, lo que yo he estado leyendo en redes sociales y en diarios alemanes es que todo está apuntando a que la directiva quiere al entrenador del Leipzig, les gusta el proyecto como lo ha venido trabajando, les gusta el hecho de que está acentuando a los jugadores jóvenes. Acuérdense que el Leipzig también tiene una plantilla realmente joven y tiene jugadores que están despuntando en Europa. Llámese Olmo, llámese Upamecano, tienen jugadores que están llamando la atención de los grandes de Europa y eso es lo que le está denotando a nuestra directiva, que en realidad tiene el poder de potenciar a unos jugadores que todos sabemos que tienen el potencial para ganar la Bundesliga. Así como tú dijiste que Pochettino quizás no sea del agrado de la gerencia del equipo, por eso no lo llamaron en este momento, dado que se encuentra disfrutando plácidamente, no sé, quizás en Rosario, quizás en las Malvinas o en Tierra del Fuego. No. ¿Por qué llamarían al entrenador de Leipzig y el equipo va de cuarta, va por encima de nosotros? ¿Por qué se saldría de un equipo donde va bien, donde la temporada pasada también lo hizo bien? Por supuesto, como todo el mundo en Alemania dice, apunte real, pero bueno, también, ¿por qué se vendría con nosotros? Pero es que es simple, Rubén, es simple. Estamos hablando de un proyecto del segundo mejor equipo de Alemania. No estamos hablando de un proyecto deportivo de un equipo como en el Leipzig que viene subiendo año a año, pero estamos hablando de retomar las riendas del mejor equipo, bajo mi perspectiva, del mejor equipo de Alemania. Tenemos el poder juvenil para poder darle cara y enfrentar a un Bayern de Múnich y tenemos el poder juvenil para poder enfrentarnos a los grandes de Europa. Pero ¿por qué no te Entonces, gusta? ¿Por qué no te gusta el del Gladbach? El Gladbach creo que le queda grande es más viable. Le queda grande. Y se demostró en los juegos contra el Madrid. El primer juego contra el Madrid jugaron muy bien, pero en realidad no supieron potenciar las debilidades del Madrid. En el segundo juego, el Madrid le pasó por encima. ¿Y cómo le pasó por encima? No se realizó una presión alta como debería haber hecho, y no se realizó la presión alta escalonada, porque no es el hecho de que tú subas los delanteros a presionar. El mediocampo tiene que subir, los defensas tienen que subir para que si exista esa presión realmente que estés ahogando una salida. Ahora entonces, te pongo yo esta. Y si Edin hace una escaloneada, así como la que hizo Scaloni en Argentina. Es posible. Ahorita la ventaja que tiene
Edin es que está con un papel en blanco, totalmente en blanco. Tiene la posibilidad de hacer lo que él quiera porque él sabe que en un 80% el trabajo no va a ser de él, a menos que contra todo pronóstico gane todos los juegos que vienen y nos dejen en puestos de Champions, o en su defecto nos ayude a ganar la Bundes, que está muy difícil, pero mira, tiene ese 20% ahí. Él está claro que por detrás están corriéndose muchísimos rumores, muchas noticias, y yo creo que él también sabe que un equipo como el Borussia Dortmund no va a tener un entrenador sin experiencia. Bueno, yo me imagino que la misión de Edin va a ser por lo menos llevar al Dortmund a cuartos de final, pues coño, tiene que ganar el Sevilla, y en la liga tiene que estar en puesto de Champions. Ahorita con la victoria 2-1 frente al Werder Bremen es factible porque el Wolfsburgo, que es el cuarto actualmente, lo bajamos al quinto con esta victoria, se va a enfrentar al Bayern, es decir que Borussia va a sacar más diferencia y ya queda establecido como cuarto lugar en puestos de Champions. Yo me imagino que la misión de él es, compadre, usted no puede bajar el equipo de aquí. Salimos de Fabré, entre otras cosas fue porque nos estaba dejando en puestos de Europa League. Todo el mundo puede jugar en Europa League. Salimos de Fabré. ¿Tú crees que salimos de Fabré por eso? Salimos de Fabré porque no jugábamos a nada. Salimos de Fabré porque cualquier equipo en Europa nos iba a pasar por encima. Salimos de Fabré porque la defensa parecía la defensa del Deportivo Táchira en Venezuela, de que cualquiera puede pasar y hacer gol. No, por eso que salimos de Fabré, porque en realidad no había un proyecto deportivo en el campo que demostrara el proyecto deportivo que está viniendo desde la entidad. Por eso salimos y tenemos que quitarnos el pensamiento ese de que no somos grandes de Europa. Por supuesto que lo somos. Tenemos una final de Europa, que la final de Champions la perdimos. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que quitarnos el chip de que somos el segundo de Europa. No, somos el mejor equipo de Alemania y tenemos que empezar a entender de que para poder llegar hasta allá tenemos que tener proyecto deportivo realmente que le dé las herramientas a un director técnico realmente capacitado para llevarnos hasta allá. Pero ¿y si Edin, por ejemplo, nos lleva a semifinal de Champions y nos deja en el segundo o en el tercero, quizás detrás no me importa, hermano. Somos el mejor equipo de Alemania. Ojo, pero ya va. Estamos hablando de un entrenador que tiene su primera experiencia como director técnico, porque siempre ha sido asistente. Yo estuve indagando un poquito de la trayectoria y siempre ha sido asistente. Lo más que tuvo como director técnico fue en el segundo equipo del Borussia entre el 2018 y este año, cuando Fabré lo llama para que integre su cuerpo técnico. Pero ¿y si el hombre nos mete en semifinales? Vamos a decir que el hombre nos mete en semifinales de Champions y nos deja en el tercer puesto con media temporada encima y siendo su primera temporada como director técnico. ¿Por qué no darle el chance no me la para juego. la siguiente temporada? Porque no me la juego. O sea, siendo yo la gerencia del Dortmund y digo, bueno, si con la mitad hizo esto, bueno, si le damos una temporada completa para que nos sorprenda como lo ha hecho Scaloni. Ojo, no estoy diciendo que Scaloni es la maravilla o es el nuevo Mourinho. Yo no estoy diciendo que Scaloni no es la maravilla o es el nuevo Mourinho, pero no lo ha hecho mal. Tú me estás diciendo que tú vas a dejar al azar una temporada a nivel de patrocinios, a nivel de ingresos, a nivel de todo lo que conlleva una temporada de fútbol, lo vas a dejar al azar de un entrenador. Posiblemente haga un buen trabajo y nos deje en buenos puestos de Europa, pero que no ganemos. Nosotros, como siendo el mejor equipo de Alemania, tenemos el deber de tener un director técnico que tenga la capacidad de llevarnos a ese pasito más que nos falta en Europa. Porque ya Klopp nos llevó hasta el punto que llegamos, pero necesitamos llegar a alguien que dé ese pasito más. Y no estamos, como está el fútbol en Europa y como está el fútbol en Europa, no estamos dando oportunidades a novatos, a menos que él gane. Si gana, ya sea Bundesliga o ya sea la Champions, te digo, ok, demos la oportunidad. Si no se gana, si no pasa un Di Matteo como pasó con Chelsea, pues lo siento, muchas gracias, pero aquí no puedes. Es triste, pero o nos quitamos el chip de club de mitad de tabla para abajo, o nunca vamos a a lo que me refiero. Nunca. Los últimos tiempos no hemos sido un equipo de mitad de tabla para abajo. A lo que me refiero, pero eso, a lo que me refiero es que tienes que tener claro de que eres el segundo mejor equipo de Alemania en lo que va de los últimos 10 años, en lo que respecta a títulos y a presentaciones europeas. Entonces, no podemos estar pensando como equipo de mitad de la tabla. Eso sí, entonces, o empezamos a trabajar. O sea, si algo tenemos nosotros fuerte es nuestra cantera, nuestros jugadores jóvenes que sabemos llevarlo y somos la envidia del mundo.
Y el Porque nivel de escauteo que tiene el equipo es algo impresionante, sí, porque exacto, siempre tienes que descubre el carbón que lo convierte en diamante, genial, pero siempre. no solamente eso, porque entonces nos transformamos en equipo vendedor. No somos equipo vendedor, tenemos que quitarnos ese chip, tenemos que ser un equipo como, es más, yo preferiría que cambiáramos el chip de ser un equipo que consigue buenas perlas, compra barato y vende caro, al estilo del Sevilla. El Sevilla comenzó así, comprando barato con Monchi y vendiendo caro. No, ya llegó el momento de que tengamos una estructura deportiva, de que a esas perlas podamos competirle a grandes equipos. Ojo, habrán casos, por ejemplo, Haaland, Sancho, jugadores que ya con el tiempo les quedaremos grandes porque todavía no representamos la élite de Europa, que te llegará a un Manchester United con una oferta y se lo llevará. Llegará a un Real Madrid por lo que está sonando con Haaland y se lo llevará. Pero nosotros tenemos que tener con ese scouting jugadores que vienen detrás de ellos y también tener jugadores longevos que sean piezas fundamentales del equipo. Bueno, como Royce en este momento, que Exacto, es el capitano. El emblema capitán es del un Dortmund. ejemplo, pero ¿qué pasa? ¿Qué necesitaba yo? Yo me hubiese encantado que el equipo hubiese apostado por Cavani. Y hubiese sido genial, porque ahorita no tendríamos el problema que tenemos con Haaland lesionado y buscando a ver quién puede jugar de 9. Entonces tenemos al niño de 16 años, Musakoko, que lo están lanzando como falso 9 cuando no lo es. Bueno, aunque a Haaland ya lo vamos a recuperar para el encuentro contra Sevilla. Entonces le falta mucho. Y el encuentro contra Sevilla es el año que viene. Bueno, ustedes que nos están viendo y oyendo, aquí en la caja de los comentarios pueden dejar qué les parece a ustedes, quién puede ser el próximo técnico del Borussia. Ya les hemos dado algunas opciones, de repente ustedes tienen algunas, pero eso sí, no vayan a decirme que Mourinho, tampoco me vayan a decir, no, vamos a traer a Pep Guardiola. Hay más, y tengan en cuenta la realidad también que tiene el equipo y la realidad que tiene la liga alemana. No, y hay que dejarlo claro a las personas que nos ven, que cualquier tipo de discusión que podamos tener, la podemos llevar en las redes sociales. Para eso tenemos Twitter, para eso tenemos el Instagram, para eso pueden dejar los comentarios aquí en la caja. Y el debate siempre es sano con respeto. Si les gustó, si no les gustó, suscríbanse. Nos vemos. Chao.